Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Hernández Rodríguez, estudiante de la carrera de médico, cirujano y partero en el Centro Universitario Parral. Este es el curso de medicina legal de sexto semestre impartido por la doctora Amalia Llanos García. El título del tema que les voy a estar presentando y hablando el día de hoy es asfixia por sofocación por sepultamiento. Espero que la exposición sea de su agrado y que la información que les brinde sea clara y que les sea de gran utilidad. Primero vamos a ver el contenido y el índice de toda la exposición. Primero vamos a ver ciertos conceptos para que nos quede más claro este tema. Después vamos a ver la etiología. El tercero va a ser los mecanismos. Cuarto, los signos de la autopsia. En quinto, la exploración externa del cadáver. Sexto, la exploración interna del cadáver. Y séptimo, la bibliografía. Iniciando con los conceptos, vamos a tener algunas palabras que voy a estar repitiendo a lo largo de la exposición y nos van a ser de gran ayuda para entender mejor el tema. La primera palabra que tenemos es asfixia. Esta palabra procede del griego a, que significa sin, ausencia o falta, y del griego fixo, que significa pulso o palpitar. En sí podemos decir que la asfixia va a ser la ausencia de pulso. Otro concepto más completo, un concepto de medicina forense o legal, nos dice que la asfixia va a ser el impedimento mecánico de la entrada de aire a los pulmones. Y en otro concepto nos dice que es aquella interrupción definitiva del intercambio gaseoso respiratorio por causa externa. En sí podemos decir que la asfixia va a ser aquel impedimento de la entrada de aire a los pulmones que nos va a provocar o que va a estar causada por algún mecanismo externo. El otro concepto que tenemos es el de la palabra sofocación. Esta sofocación procede del término sum, que significa bajo, y del término garguero, que significa ahogar. La sofocación va a ser la supresión del ingreso de aire a los pulmones debido a algún bloqueo mecánico, debido a alguna inmovilización del tórax o debido a alguna compresión que nos va a provocar esto, que no haya ingreso de aire a los pulmones. Otro concepto que tenemos es sepultamiento. Se puede decir que esta es la idea principal de este tema. Vamos a tener que sepultamiento va a consistir en que la víctima queda hundida por entero o solo en sus orificios respiratorios, en la tierra o en cualquier otro medio pulverulento. Y este medio o esta tierra va a penetrar a las vías respiratorias por medio de lo que es la aspiración. En estas vías respiratorias, pues estas van a estar obstruyendo el paso de aire y van a originar la asfixia. Vamos a tener dos tipos de sepultamiento: el sepultamiento completo y el sepultamiento parcial. El sepultamiento completo, como el mismo término nos dice, aquí es donde todo el cuerpo va a estar cubierto por este tipo de material o esta tierra. Es decir, de los pies a la cabeza el cuerpo va a estar totalmente enterrado. Y el sepultamiento parcial nos dice que solamente se van a cubrir algunos o lo que son los orificios naturales, hablando de lo que son los orificios respiratorios, solamente una parte del cuerpo, en sí por los orificios respiratorios que le van a impedir a la víctima respirar. En cambio, pues la víctima va a estar aspirando constantemente todas estas partículas o todo este material en el que fue sepultado. Ya entrando a lo que es el tema en sí de asfixia por sofocación por sepultamiento, vamos a ver las causas o la etiología de este tipo de asfixia. Vamos a tener dos causas, una sería accidental y la otra homicida. Hablando de la causa accidental, pues esta es la causa más común que nos va a dar este tipo de asfixia. Y entre los ejemplos que vamos a ver son aquellos trabajadores de las minas que siempre están en constante riesgo de que surja algún derrumbe,
y ellos quedar sepultados bajo los escombros. Otro ejemplo es en una persona en estado de ebriedad, completamente inconsciente, que no sabe en qué lugar, no sabe en dónde, no sabe cuándo, queda inconsciente, y es aquí cuando sucede este tipo de asfixia. Y por último, vamos a ver este tipo de asfixia por causa accidental en lo que son desprendimientos de tierra. Esto principalmente o sobre todo en lugares de asentamientos irregulares o donde hay suelos pues muy irregulares. Estos van a ser observados con frecuencia en aquellas ciudades que estén rodeados por cerros. Y en la causa homicida vamos a tener que esto se va a dar cuando la víctima, aún con vida, queda inconsciente por algún golpe contuso. Aquí esta víctima pues va a ser enterrada para desaparecer los restos del cuerpo. Esta es una forma muy común aquí en México y que hemos estado observando en la actualidad, sobre todo en noticias. El mecanismo de este tipo de asfixia va a ser asfictivo puro. Esto debido a que va a existir una obstrucción por algún material sólido en las vías respiratorias. Principalmente va a haber una obstrucción en estas vías y esto se va a oponer al paso del aire, es decir, no va a permitir este paso de aire a los pulmones y va a provocar esta asfixia. En los signos de autopsia, el primer signo, lo primero que vamos a observar en un cadáver va a ser que este va a estar totalmente recubierto por el material en el que fue sepultado. Sin embargo, vamos a observar otros signos de los cuales les voy a estar mencionando. En este tipo de asfixia también se van a observar los signos generales de asfixia. Y estos ya los debimos haber visto. Si no, pues de todos modos les voy a estar comentando en las diapositivas posteriores. El primer signo general de asfixia va a ser la cianosis. Esta es una coloración azulada o púrpura de la piel, especialmente en los labios y las uñas, que va a depender de la hemoglobina reducida. Para que la coloración sea visible debe haber cierta cantidad de hemoglobina reducida. En este caso la cantidad va a ser de 5 gramos de hemoglobina reducida por 100 mililitros de sangre. El otro signo general de asfixia van a ser las manchas de Tordieu o también denominadas petequias. Vamos a tener que las petequias no van a ser indicadores específicos de este tipo de asfixia. Las petequias van a ser hemorragias puntiformes de un tamaño de 1/10 de milímetro y pueden llegar a medir 2 milímetros de diámetro. Estos se van a observar principalmente en la piel, en las escleróticas, en las conjuntivas palpebrales y también en las serosas torácicas, especialmente en lo que es la pleura y el pericardio. Estos van a ser el resultado de la ingurgitación venosa, por lo común debido a una obstrucción mecánica del retorno venoso del corazón, y esto pues va a originar que haya una ruptura de las vénulas y aparezcan las petequias. Otro signo general que vamos a tener es la congestión y el edema. Este es un signo aún más inespecífico de que las petequias de este tipo de asfixia, y estos se van a deber a una obstrucción en el retorno venoso, que al progresar nos van a provocar que haya un aumento de la transudación a través de las paredes de capilares y vénulas, y esto provoca pues el edema. Otro signo general de las asfixias van a ser la fluidez de la sangre y también la ingurgitación de las cámaras del corazón.
Esto debido a que va a existir una coagulación post-morte de la sangre en el corazón y en el sistema venoso, y vamos a tener que este es uno de los procesos más irregulares e inconstantes que vamos a tener. Estos tipos o estos signos que vamos a observar en la autopsia pues van a ser signos muy inespecíficos, y estos principalmente se van a observar cuando el cadáver se encuentra recientemente. En la exploración externa del cadáver, lo primero que se va a observar es el material original del punto donde ocurrió el sepultamiento. Aquí la víctima va a estar totalmente recubierta por este tipo de material, y vamos a tener que el rostro o toda la superficie del cadáver va a estar recubierta por el medio pulverulento. Aquí en esta imagen se puede observar claramente este signo o esta característica. Encontramos a una persona que aún está enterrada o parte del cuerpo enterrado, y se puede observar como el rostro y la ropa está totalmente recubierta por este medio. Aquí también es importante mencionar que cuando la víctima pues se encuentre con ropa, esta ropa va a estar totalmente recubierta por este tipo de material. Y cuando la persona no trae ropa, pues aquí en este caso la piel es la que va a estar totalmente recubierta con ese tipo de material. En la exploración de lo que es el cadáver, también vamos a encontrar que en la boca y en la nariz se van a descubrir acumulaciones de tierra húmeda, y también encontramos que en el borde unguial de los dedos se puede encontrar restos de tierra o de arena. En algunas situaciones vamos a tener que la víctima, al ser sepultada, va a empezar a tragar o va a empezar a consumir el material que del cual está rodeada, y esto va a provocar que en algunos casos se encuentre este tipo de material en el sistema digestivo, principalmente en lo que es el estómago y en lo que son los intestinos. En la exploración interna del cadáver, pues se va a encontrar que en las vías respiratorias altas y en las vías respiratorias bajas se van a identificar restos de tierra. Esto debido a la aspiración que les había comentado anteriormente. La víctima está rodeada por este tipo de material, y esta va a empezar a aspirar todo este tipo de material, y pues va a quedar impregnado en las vías respiratorias tanto altas como bajas. Esta es una característica muy importante, la identificación de restos de tierra en las vías respiratorias bajas. Y ahorita vamos a ver por qué es importante. En algunos casos, pero no en todos, vamos a encontrar restos de tierra en lo que son los bronquios. En el examen externo de las lesiones pueden producirse por tres mecanismos. Estos van a ser como diferentes situaciones en las que vamos a encontrar y vamos a identificar aquel signo que es más importante para conocer el tipo de mecanismo. Primero es si el material del sepultamiento es pulverulento. Aquí el signo fundamental para el diagnóstico va a ser la presencia en las vías respiratorias, en las vías aéreas, de partículas abundantes de este material. Principalmente pues se van a observar en lo que son la laringe, en los bronquios, en los alvéolos pulmonares, y como les había comentado, en algunas ocasiones la víctima pues va a consumir, a diluir pues este tipo de material, y esto va a provocar que encontremos estas partículas
en lo que es el estómago o también en lo que es el intestino. Otra situación que es importante mencionar es cuando se quiere hacer la ocultación del cadáver en un medio pulverulento. Aquí es importante porque aquí la víctima antes de ser sepultada pues ya se va a encontrar sin vida. Aquí el signo más importante va a ser que no va a haber ninguna penetración alguna y solamente vamos a encontrar restos de estas partículas en las vías aéreas superiores. Esto debido a lo ya mencionado. Cuando una persona que es sepultada todavía con vida va a estar aspirando todas las partículas del material o el material que va a estar rodeándolas. Sin embargo, ya cuando la persona o la víctima ya se encuentra sin vida y al ser enterrada, pues esta no va a estar aspirando ningún tipo de material. Sin embargo, pues solamente se van a encontrar estas partículas, este material en lo que son las vías aéreas superiores. Y otro ejemplo u otro caso de este tipo de asfixia sería cuando se tiene algún derrumbamiento, cuando se encuentra algún desprendimiento o aludes. Este se va a medir en diferentes grados según la proporción al espesor de la capa sepultante y se va a dividir en grado mayor o menor. Esto, como les menciono, dependiendo de la cantidad de tierra que hubo durante este desprendimiento. Y aquí un signo importante va a ser que no solo la persona va a tener asfixia, sino que también va a haber compresión tóraco-abdominales en lo que es la víctima. Otro signo también importante en este tipo de situaciones es que la víctima pues no solamente se le va a encontrar este tipo de compresión en las paredes toracoabdominales y lo que es la asfixia, sino que también van a tener ciertas lesiones por otros mecanismos, como algunas lesiones contusas, ya que en los desprendimientos pues no solamente están formados por tierra en sí, sino que también vienen rocas y aquí la víctima pues también puede tener ciertas lesiones independientes de asfixia. Y eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo la bibliografía que utilicé para desarrollar este tema. Usé el libro de Grandini González, el libro de Medicina Forense, tercera edición, y el libro de Vargas Alvarado, de Medicina Legal. Y también usé un documento que es una tesis que encontré en internet de la Universidad Autónoma del Estado de México, hecho por una alumna de apellido Pérez Meléndez. Eso sería todo. Gracias.